el segundo subsótano. Siguiendo con las conexiones en modo texto, vamos a hablar ahora de la tunelización. La tunelización simplemente es una técnica que lo que hace es encapsular información, paquetes de un protocolo dentro de paquetes pertenecientes a otro protocolo. ¿Por qué? Pues bueno, el ejemplo típico que se suele poner es el hecho de que para un método de convivencia entre las versiones 4 y 6 del protocolo IP es justo hacer uso de la tunelización. Por ejemplo, si los dos extremos de la comunicación que van a intercambiar datos son IPv6, pero esos paquetes IPv6 tienen que atravesar una red que sea IPv4, lo que se hace para atravesar esa red es meter los paquetes IP versión 6 dentro de paquetes IP versión 4 en esa red. De tal forma que yo hago un túnel dentro de la red IPv4 que van a atravesar los paquetes IPv6. Bueno, pues esa misma técnica se usa en el caso de SSH, pero por motivos de seguridad. Entonces tenemos dos estrategias. Uno sería la tunelización local, que en este caso lo que permite controlar es que yo cuando me conecto al servidor, ese servidor reenvía la conexión a otro host que él tiene, que es alcanzable desde el propio servidor. De tal forma que yo puedo parametrizar esa conexión desde el cliente, desde el que me conecto, hacia el servidor al que me voy a conectar, pero no hacia el servidor directamente, sino que desde el servidor me voy a conectar a un cliente que haya detrás de él, por así decirlo. Bueno, pues eso se hace con la opción "-l" mayúscula y con los parámetros que veis a continuación, ¿no? Todos estos que hay aquí. De tal forma que el bin address lo que hago es indicar ahí la IP del equipo cliente por el que se va a crear el túnel, ya que el equipo puede disponer de varias IP, de varias direcciones IP distintas. Pues yo digo cuál de ellas es a la que quiero acceder, ¿vale? Y bueno, si ponemos localhost como host remoto, pues quiere decir que estoy hablando del propio servidor SSH, no de otro equipo distinto. Y otra opción sería la tunelización remota, que se indica como la opción "-r". Y la idea es parecida, lo único es que la conexión tiene origen en el servidor y lo que voy a hacer es no me voy a conectar desde el servidor al cliente directamente, sino que voy a hacer un puenteo desde el cliente a otro host remoto que es accesible desde ese cliente, ¿no? Sería la misma idea, pero al contrario. Y bueno, los parámetros, pues aquí, lo mismo, aquí los tenéis. La idea es la misma que la anterior, ¿no? O sea, en la tunelización local, desde el cliente me conecto a un servidor y ahí realmente no me estoy conectando al servidor, sino que lo puenteo para llegar a una máquina que es accesible desde el servidor. Y en la tunelización remota, digamos que el origen de la conexión sería el servidor y lo que se conecta no es al cliente, sino que es a un equipo que es accesible desde ese cliente. Pero bueno, no vamos a entrar en esto, no lo vamos a ver en mayor profundidad porque no lo vamos a ver en la tarea, ¿vale? Lo que vamos a ver en la tarea es el reenvío de peticiones X11. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues la idea es la siguiente. Seguimos en conexiones en modo texto, pero si yo habilito el reenvío de las conexiones o de los datos X11, lo que estoy haciendo es conseguir activar de alguna forma el modo gráfico, aunque en el fondo lo que estoy teniendo es una transmisión en modo texto. Esto se puede hacer en equipos Ubuntu, bueno, también en otros equipos, pero ya requiere la instalación de software específico que gestione ese tipo de reenvío de tráfico de peticiones X11. ¿Vale? En los sistemas Ubuntu lo llevan instalados por defecto y se puede configurar muy fácil. ¿Cómo se configura en el caso de SSH? Pues nada, editamos el fichero de configuración de SSH que está aquí, es el /etc /sshd-config. Ponemos a yes el valor de la directiva X11 forwarding, que normalmente ya está a ese valor. Reiniciamos, bueno, guardamos los cambios en el fichero y reiniciamos el servicio SSH. Y a la hora de conectarnos desde la consola, lo que tenemos que incluir es el parámetro "-x" mayúscula. De tal forma que yo cuando me conecte desde una máquina cliente Ubuntu a mi servidor Ubuntu SSH ya podré ejecutar comandos gráficos, puesto que el servidor X, el servicio de gráfico X ya estará corriendo y me permitirá hacer eso. Bueno, eso es lo que voy a ver en la tarea 3. Así que poneos con ella. Adelante.